esta situación ustedes de los impuestos con esta reforma tributaria? Bueno, hay una realidad, ¿no? Desde que se anunció la concertación tributaria, que de concertación no tuvo nada, que nunca hubo una consulta previa, pero desde que salió vimos las tendencias y artículos, mejor dicho, los insumos agropecuarios que de por vida, hasta hace prácticamente un mes, habían estado exentos, que es una palabra importante, es decir, que nunca han pagado ningún tipo de impuesto de introducción, salían grabados hasta con IVA, que es un impuesto que se le pone a bienes que reciben algún tipo de transformación, o se llama impuesto al valor agregado. Eh, en la mecánica en que fueron, la forma en que fueron implementados, los productos, los insumos, incluyendo todos los fertilizantes, todos los productos para la protección de cultivos, llámense insecticidas, fungicidas, herbicidas, semillas, todo lo que tiene que ver con el sector de producción está grabado con IVA, y los agroquímicos además con dos impuestos de introducción, ¿verdad? El, el impuesto selectivo de consumo y el derecho arancelario de importación. Si sumamos eso, en el caso de los fertilizantes, llega el IVA es un 15%, y si usted le suma el impuesto sobre la renta, que lo bajaron, lo subieron del 1 al 3%, es un 2% más. Entonces lo mínimo, mínimo, mínimo que nos cuesta a nosotros tener el producto comparado con lo que costaba anteriormente es un 17-18%, que es lo que se está subiendo en el precio a los fertilizantes. Y en el caso de los agroquímicos, como lleva IVA y lleva esos otros dos impuestos, más el IR, es de un 28 a un 30%. En la concertación tributaria sale claramente que el agricultor, que el productor, es el único beneficiado con la exoneración. Es decir, de un bien que ha pagado prácticamente un impuesto para poderlo meter al país, la concertación le da la alternativa al agricultor de ir a buscar una exoneración con la cual no pagaría el IVA. Pero si él presenta eso ante cualquiera de las casas comerciales nuestras, ¿cómo vamos a recuperar nosotros lo que hemos pagado? Nosotros lo perdemos. Entonces, el mensaje que le estamos enviando es realmente el importante, es el agricultor. El agricultor va a pagar, hasta como están las cosas hoy, 26, ¿verdad? 26, 27 de marzo, va a pagar un 18% más por fertilizantes y entre un 28 y un 30% de todos los demás agroquímicos. En la concertación dice claramente que no pagarán impuestos el arroz, los frijoles y una gran cantidad de cultivos. Pero desgraciadamente nosotros no vendemos ni arroz ni frijoles, nosotros hacemos producir al agricultor arroz y frijoles. Y el agricultor va a tener que pagar todos estos incrementos de costos para poderlos producir. Entonces, ayer tuvimos la oportunidad de hacer una asamblea, la primera asamblea conforme ley de ANIFODA, y realmente todas las empresas nos golpea de una forma tremenda, porque si hay algo difícil en este momento es la liquidez. Y esto esto nos obliga, por ejemplo, el fertilizante que viene a granel y que no se puede poner en un almacén fiscal esperando tal vez que este tema de la exoneración lo quiten de la ley, tuvimos que pagar el 15% del valor, ¿verdad? Y en los tres barcos que han venido entre el día viernes y otro que atracó hoy en la mañana, más o menos unas 14.000 toneladas, usted le pone a $350 la tonelada
Entonces es un nivel de dinero bastante fuerte, más arriba del $1.000.000, pues, que estamos sacando, pagando un impuesto antes de comenzar a vender, ¿verdad? Que ese es lo más difícil. Y esto tiene que trasladársele al agricultor. Sí, nosotros lamentamos pues de que el mensaje del gobierno sea que el agricultor no va a pagar nada. Y lo peor es que todos nosotros, los consumidores, si los insumos cuestan más, si al agricultor le va a costar producir más, es absurdo que pensemos que nosotros en el mercado vamos a conseguir el producto sin ningún costo extra. Ustedes tendrían que trasladar entonces esto. Ya lo hemos trasladado, es que no hay manera de no trasladarlo. Si no se trasladó, este es un impuesto de introducción que por X o Y razón tiene el nombre de IVA, pero es un impuesto de importación. Si yo tengo un bien que me costaba 10 y ahora lo pago el 15%, pensando solo en el IVA, costaría 11.50. Yo se lo tengo que vender a usted. Yo no se lo puedo vender a 10 si usted me lleva una exoneración, porque yo pierdo ese 15%. Entonces el Estado o nos obliga a perder, que no puede ser. Nosotros tenemos que incrementar en él. Y lo más difícil es, nosotros conocemos perfectamente bien la manera de trabajar de los agricultores, que muy pocos van a tener la alternativa, excepto grandes instituciones, grandes productores que tienen contabilidad montada y todo, de ir al Ministerio de Hacienda, de ir al Ministerio de Agricultura, de ir al MIFIC. Primero probar que son agricultores, que les den un permiso X, Y, para que les den una exoneración. Entonces el agricultor que no consiga la exoneración, además va a tener que pagar el IVA, si no la consigue. Entonces el Estado va a recopilar 15% de IVA que vamos a pagar nosotros al introducir. Y el agricultor que no lleve esa exoneración, 15% más. Es un impuesto cobrado 2 veces, que eso no es permitido por la ley. Pero esa es la realidad. Entonces, uno de los temas gravísimos, el grave es que al agricultor le va a costar mínimo 30% producir más. Mínimo. Ingeniero, en este primer ciclo agrícola, ustedes han previsto una competencia desleal. Esto por parte de empresas afines del gobierno. Le pregunto esto por el antecedente de que el gobierno ya ha importado urea proveniente de Venezuela. ¿Ya han sopesado eso ustedes? Mire, la gente que no está involucrada en el tema que nos ocupa a nosotros como gremio en agroquímicos, nosotros somos como una farmacia con un grupo tremendo de casi unos 320, 330 técnicos que andan en el campo, que podrían ser médicos de planta y que visitan al paciente, que es el cultivo, y dictaminan si hay alguna enfermedad y te dan tu receta. Tu receta es como que vayas a la farmacia. Es exactamente lo mismo. Yo no sé de farmacia, si a mí se me parece cualquiera de ustedes pues yo no le podría ni saber qué es lo que tienen, ni saber qué recomendarles. Entonces el gobierno hace años, entre comillas, para ayudarle al agricultor pequeño, recibió en primeras instancias una urea, en primeras instancias regalada de Venezuela, para promover el uso de fertilizantes dentro del gremio menos favorecido, frijoleros, arroceros de allá de la costa atlántica. Y fue un desastre, ¿verdad? Porque al final la urea se podría en las bodegas. Y estuvieron trayendo en varias ocasiones. Pero se aburrieron y se dieron cuenta que el gobierno es pésimo administrador en ese tipo. Es decir, no es solo de comprar, que pueden ir a Rusia y los rusos le manden 100.000 toneladas de urea. Eso no lo resuelve. Lo más grave que vamos a perder con todas estas cosas es la tecnología a donde habíamos avanzado. Es decir, el agricultor debe estar recibiendo continuamente asesoría de qué es lo que tiene que hacer. Recomendaciones entonces para poder ustedes ser competentes en el mercado de agroquímicos. Bueno, es decir, nosotros tenemos que elevar los precios, porque eso es lo que nos cuesta. Es decir, nos están poniendo unos impuestos que ya estamos pagando, no es cuenta de que no es cierto.
Y eso tiene que trasladarse al costo. Y el que va a pagar los platos rotos, como siempre, es el agricultor. Y el agricultor te va a cobrar más por el arroz, más por los frijoles que va a llevar al mercado. Eso es una medida que si no el agricultor va a decir, si a mí me cuesta 20%, 25% más producir, no te lo puedo seguir vendiendo al precio de ahorita. ¿Y eso va al consumidor? Eso va al consumidor. ¿Y qué pasa? Es decir, hay los costos a nuestras empresas, esos son costos. Al aumentarse los costos, las ventas en la reunión de ayer se calculan que las ventas del gremio de insumos agropecuarios puede llegar este año entre el 40 y el 50%. 40 y 50% menos de ventas. Entonces, si disminuís tus ventas, si subís tus costos, la única manera que tenés es ser eficiente, bajando costos, despido de personal muy valioso que ha costado años mantenerlo ahí, y ser lo más productivo posible para poder subsistir, digamos nosotros. Pero definitivamente la única medida es lo que se le ha solicitado de diversas maneras. Hemos visitado tanto el Ministerio de Agricultura en sus dos ramas, el IPSA y la Comisión Nacional de Pesticidas. Hemos visitado el MIFIC, tuvimos una reunión con el ministro del MIFIC, nos entendió, pero aduanas y el Ministerio de Hacienda aparentemente tienen una directriz de buscar cómo generar más ingresos a través de impuestos, pero usted va a ir al supermercado menos, va a ir al mercado menos, va a gastar menos, entonces el consumo va a bajar y los impuestos al final no van a llenar las expectativas que se dicen, porque esa es una ley económica. Sube los costos, baja el consumo.